Presidente de Lora Media Consulting desde Washington para hablar del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, el rol del presidente Donald Trump, el cierre del gobierno federal tras ya 3 semanas y cómo el mundo ha recibido estos acuerdos. A pesar de que las cosas todavía tienen algún tipo de convulsión por allá por Medio Oriente, el papel o el rol que juegan los países que apoyaron además este acuerdo de paz, entre ellos Irán. Willy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, qué placer estar contigo de nuevo. Gracias, Willy, el placer siempre es mío y que te quedes hasta esta hora, pues te da un placer adicional. Empecemos por donde tú quieras. Yo creo que podría ser por el cierre del gobierno federal, que para República Dominicana sí, eso es inexistente. Para que la gente en casa entienda, eso es como que el Congreso no le apruebe el presupuesto al gobierno y que lo deje ahí, trancado, ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo se vive eso allá? Fíjate, mira, ese es un tema que por ya unos años el gobierno federal de los Estados Unidos se necesita financiar, como todo gobierno. ¿Qué pasa? Hace muchos años que no se pasa un presupuesto balanceado, sino lo que se ha venido es pasando resoluciones de continuación de financiamiento del gobierno, una manera de que se utilizan los políticos para encontrar las prebendas y los dineros que no vienen dentro del presupuesto general. En este sentido, esta vez, en este cierre del gobierno, es una resolución que se ha pasado ya 13 o 14 veces de la misma manera. En esta ocasión el Partido Demócrata decidió no votar a favor de ella. Muchos hablan de que por el tema de la discusión con el presidente Trump, pero es un presupuesto que ya, una resolución que ya han pasado en 13 ocasiones, el mismo presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Estados Unidos ahora mismo tiene 38 trillones de dólares en deuda y están acumulando 2 trillones por año. Entonces los demócratas están pidiendo para, de cierta manera, mantener el gobierno abierto 1.4 trillones en gastos públicos más, algo que la economía de Estados Unidos no está dispuesta a absorber dentro de la deuda que tan grande que se tiene. Entonces el presidente le ha dicho, pasen lo que han pasado anteriormente, mantengamos el gobierno abierto, ya que es una resolución que pasó en la Cámara de Representantes, que es republicana, y todos los senadores republicanos votaron a favor en el Senado, más 3 senadores demócratas. O sea que el Partido Demócrata decidió, porque hay que entender que en este tipo de resoluciones se necesitan 60 votos, lo que se llama un filibuster, para que pueda pasar esa resolución, que no importa que el Partido Republicano, el presidente tenga la mayoría en el Senado, pero es una mayoría mínima y no lleva los 60 votos necesarios. Yo creo que está llegando un momento que la presión es muy alta para el Partido Demócrata y se espera que pasen, en cierta manera, a abrir el gobierno porque políticamente no le va a convenir a largo plazo. ¿Cuáles son las opciones que tiene el gobierno del presidente Donald Trump ante esta encrucijada, Willy? Para que la gente en casa comprenda qué pasaría, porque el gobierno sigue funcionando. En la calle siguen estando los vehículos, las oficinas públicas están abiertas, los hospitales dan servicio. Entonces, quizás para el que no les da tanto seguimiento al asunto, ¿cómo nosotros les explicamos que este tipo de cosas, los servicios públicos, el metro sigue funcionando a pesar de que se dice que el gobierno está cerrado? Si hay dineros que se mantienen dentro de los presupuestos que tiene el gobierno para mantener los servicios esenciales en funciones. Yo creo que inclusive el presidente habló que para el pago de los militares se van a utilizar fondos del Pentágono que están alocados para otras cosas que se van a tener que dedicar para el pago de esos salarios, además de otras donaciones que se están haciendo al gobierno por parte de sectores importantes para que ciertos servicios esenciales se mantengan. El problema esto es que se utiliza y se ha venido utilizando por muchos años como una manera de doblarle la mano al gobierno de turno para para los políticos poder tener miles de millones de dólares para otros gastos que no tienen absolutamente nada que ver con el funcionamiento del gobierno, sino con crear puentes, carreteras en otros sitios que se puede negociar y se puede hacer dentro de una resolución separada a lo que es la resolución de continuación del gobierno. Esto es un bill, es una legislación para que el gobierno y sus operaciones se mantengan abiertas, pero no tiene absolutamente nada que ver con otros proyectos que se pueden negociar solos, o sea, como otras resoluciones que no tengan nada que ver con la apertura del gobierno. Y ahí es que está el presidente y la Casa Blanca y el Partido Republicano diciéndole al Partido Demócrata, ustedes se están poniendo del lado equivocado de la historia, porque simple y llanamente lo que le estamos pidiendo es que voten por una 14 veces lo que ya votaron en 3 ocasiones diferentes, exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si se mantiene el Partido Demócrata en esta decisión de no aprobarle los fondos al gobierno? El equivalente de República Dominicana si no le aprueban el presupuesto.
Bueno, políticamente siguen sufriendo porque ya tienen una de las aprobaciones más bajas en su historia. Creo que andan en un 16 o 17% de aprobación a nivel nacional como partido. Yo creo que eso va a seguir sufriendo porque cada día más la gente va entendiendo de que es solamente un partido que no ha querido trabajar con la Casa Blanca para mantener el gobierno, ya que todos los senadores republicanos del Senado pasaron y aprobaron esta legislación, y esta legislación vino aprobada de la Cámara de Representantes, que también está bajo control de los republicanos. Entonces, políticamente le va a costar a medio tiempo, digamos, para las elecciones de término medio el próximo año, a los legisladores del Partido Demócrata de no apoyar y mantener el gobierno cerrado por, no sé, una semana más, 2 semanas más. ¿Tú crees, Willy, que las críticas que se le hicieron a Chuck Schumer, el líder del Senado de Estados Unidos, en su momento, porque siendo líder de la mayoría le permitió a los republicanos la ley de gasto, tuvo quizás impacto, las críticas, la situación del ataque mediático que tuvo? Tal vez tendría que ver en todo lo que está sucediendo, porque hay una diferencia muy marcada entre la diferencia de partidos en Estados Unidos. No es equivalente a República Dominicana, que aquí se saludan, se hacen dos chistes y se aprueban las cosas. O sea, el hecho de ser de partidos distintos aquí no hace que no te aprueben un presupuesto, por ejemplo. O sea, el Estado tiene que seguir funcionando, aunque nos seguimos matando ahorita, pero vamos a aprobar este presupuesto. No funciona igual en Estados Unidos. No funciona igual. Y ahora mismo recordemos de que hay un pleito de 2 bases que están, bien en sus posiciones, están bien fijas. El Partido Demócrata quiere mucho más dinero para gastar, 1.4 trillones más, y el gobierno le está diciendo, el Partido Republicano, no, tenemos una deuda de 38 trillones de dólares, que estamos acumulando 2 trillones por año, estamos pagando $1 trillón en el interés de esta deuda, además de que estamos pagando 1.2 trillones de dólares en el déficit de intercambio comercial, algo que para la economía de Estados Unidos es muy difícil de mantener. Y el gobierno, en este gobierno que ha hecho y ha hablado y ha trabajado de manera de bajar la inflación y de reducir el gasto público, no se puede dar el lujo ahora de entregar 1.4 trillones de dólares para financiar programas que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno. Y es algo que el mismo Chuck Schumer en otras ocasiones había votado a favor de que se pasara una resolución limpia que llegara al presidente para que el gobierno siguiera funcionando, y dentro de otras negociaciones entonces meter los otros dineros de gasto público, pero no parar el gobierno y cerrar el gobierno, porque en esta ocasión hay que buscar la manera de torcerle el brazo al presidente, el cual ahora mismo goza de una alta popularidad, y el Partido Demócrata está, como te decía hace un momento, con rangos de aprobación muy bajos. Entonces yo creo que políticamente son unos cálculos muy difíciles que están haciendo, y también están respondiendo a una ala del partido un poco más radical que le está haciendo presión, porque inclusive el mismo escaño del senador Schumer está en peligro, ya que está siendo retado por otros demócratas un poco más radicales. Willy, hay más de 750,000 personas, empleados públicos en Estados Unidos, empleados de gobierno, que están parados por tema de salarios. O sea, no están suspendidos, no los han cancelado, pero no hay dinero para pagarle. ¿Cómo va eso? Bueno, una vez, para que la gente entienda, una vez que se pase la resolución, ese dinero que han dejado de percibir estos empleados lo reciben todo de una vez. Okay. O sea, no es que van a dejar de cobrar, no están cobrando ahora. Obviamente es un momento difícil cuando tú tienes que pagar tus cuentas y vives de un cheque que te llega cada 2 semanas. Obviamente se te pone más difícil, tienes que pagar con tus ahorros y demás, pero este dinero se le paga, una vez que llega a un acuerdo, se le paga retroactivo todo lo que se le debía. Entonces sí es penoso ahora el caso que está pasando, y obviamente es una inconveniencia para muchos temas, el caso de los controladores aéreos y otros servicios de TSA, la gente de seguridad en aeropuertos, que se reduce, pero es el tema del manejo político, cómo tratamos de ganar más dinero, de buscar más dinero, si tratamos de forzar que el presidente nos acepte, o el Partido Republicano nos acepte miles de millones de dólares en gastos públicos más, programas que no tienen nada que ver con el funcionamiento del gobierno. Y yo creo que ahí es que está la clave, y va a llegar un momento de que el mismo liderazgo del partido le va a decir al Partido Demócrata: no podemos seguir en esta, porque el presidente no va a dar el brazo a torcer, el presidente sigue con una alta popularidad, y nosotros no podemos seguir
en el camino de más gasto público, de endeudar más el país, porque ¿qué vamos a tener para nosotros hacer campaña el próximo año? Voten por nosotros porque somos el partido que le encarece la vida de la gente. No creo que quieren ir a ese lugar, y el presidente Trump se encuentra ahora todavía en una posición política cómoda para dejar que el gobierno se mantenga cerrado, porque los demócratas lo quieren mantener así. Vamos a cambiar de tema. Hablemos de este conflicto árabe-israelí y el acuerdo de paz que se ha dado ya entre la Franja de Gaza o los palestinos y los israelíes, para decirlo de una manera más sencilla. El presidente Trump es la portada de la revista Time esta semana. Él no le gustó mucho la foto, pero le gustó digamos que el escrito de la portada. El presidente Trump es un hombre de detalles, digamos, de grandilocuencia y de detalles, ambas cosas. Él hace que las dos cosas convivan. Sin embargo, todo esto llega en momentos en el que tiene el gobierno cerrado por presupuesto, en el gobierno el que tiene el momento de la lucha más dura con los demócratas, el momento en el que él esperaba que le dieran un premio Nobel de la Paz y se lo han dado a María Corina Machado, que ni siquiera va a poder ir a buscarlo. ¿Cómo está el ambiente político en Estados Unidos? Cuéntanos a propósito de este acuerdo. Bueno, hay mucho que desempacar en esa pregunta. Lo del Premio Nobel de la Paz, él entendía que sí, que se le debió de dar, pero él sabía muy bien que no iba a ser en esta oportunidad por el simple hecho de que las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz se hacen antes del 1 de enero del año corriente. Él no era presidente el 1 de enero todavía, pero él, lo que se ha hablado y por qué se merecía y por qué María Corina se lo dedica a él, por el tema de poner la Marina frente a Venezuela y nombrar a Maduro como narcoterrorista y todo lo demás que ya conocemos, es un tema de que él llegó al acuerdo de paz de Abraham en su primer término, y así también otros acuerdos. Entonces, la crítica al premio es básicamente porque el presidente, como el expresidente Obama, que no tuvo ni hizo absolutamente nada con el tema de buscar paz, en ese momento recibió el Premio Nobel de la Paz y no había hecho absolutamente nada. Entonces yo creo que la crítica viene por ahí, y eso él se lo ha dicho, bueno, salí en la revista, no me gustó la foto, el Premio Nobel de la Paz se lo darán en algún momento, porque inclusive los líderes del Medio Oriente, de Qatar y Egipto, le dijeron públicamente ayer que lo merecía, y obviamente el día de ayer fue un día muy importante para los Estados Unidos, creo que para su liderazgo. Él se le ha dado buenas notas en cierto sentido por lo que ha hecho y por parte de los mismos demócratas, el expresidente Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton también ha hablado muy positivo de lo que se logró, que fue algo muy importante que en cientos de años no se había logrado, ese tipo de paz con el grupo Hamas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es un tratado, es un acuerdo de paz muy sensible todavía, porque son entre dos facciones que han venido peleando por muchísimos años. Además, ya vimos que se firmó ayer el acuerdo, y Hamas ahora, una de las partes del acuerdo, que era desarmarse, no ha querido hacerlo y ha dicho que a lo mejor no lo haga. Y el mismo presidente Trump dijo hoy en una conferencia de prensa o una reunión donde está el presidente Milei, o ellos se desarmaban o lo iban a desarmar por la fuerza, porque es parte del acuerdo que tienen. Entonces yo creo que aunque es un acuerdo que se firmó débil en cierta manera, pero ¿qué se logró? Se logró que todos los rehenes regresaran a Israel. De los 48 que quedaban, los 20 que todavía estaban vivos fueron retornados a Israel, y los otros están enviando de entre 2 y 3 los cuerpos, no sé dónde lo tenga Hamas, lo están sacando y lo están entregando. Esa parte todo es muy positivo, y la parte de que el gobierno palestino se pueda formar un gobierno palestino. El problema es que teniendo a Hamas manejando todavía la seguridad del país y pidiendo ser la policía de un Estado palestino, es un gran problema para Israel. Entonces yo creo que esa parte todavía queda ver cómo se va a solucionar, de qué manera Hamas se va a integrarse o a desarmarse, porque la realidad es que Israel le decapitó el liderazgo de Hamas y obviamente mató muchos de sus combatientes, y ahora se encuentran en una posición débil, y con esta negociación están buscando cómo sobrevivir en el espacio político del Medio Oriente. Entonces yo creo que por ahí andan las cosas. Es un acuerdo de paz muy bueno, no solamente para Israel y los palestinos, sino también para el mundo, buscando una estabilidad en la región, y esto renueva también las esperanzas y el funcionamiento del acuerdo original de Abraham que firmó el presidente Trump en su momento en el primer término. ¿Cómo queda la imagen del presidente Donald Trump en este momento a lo interno de Estados Unidos? Sabemos que a lo externo esto se ve muy bien, ha recibido muchos aplausos. En Israel fue recibido como un héroe, pintaron hasta la playa, en la plena carretera le pusieron el nombre del presidente Donald Trump. Lo recibieron
como un héroe. Creo que a Netanyahu no lo reciben de esa manera como recibieron al presidente Donald Trump. Pero en Estados Unidos, ¿qué cambia este acuerdo de paz? En Estados Unidos lo que cambia en sentido es de la fortaleza del presidente Trump en manera de política exterior. O sea, lo ha reflejado con este acuerdo que acaba de realizar entre Hamas e Israel, con el apoyo de los países árabes. Es un gran push para él, que domésticamente se ve como un presidente que se quiso pintar como el dictador que iba a invadir a los países, el que no sabía de nada, y termina entonces haciendo un acuerdo de paz que muchos otros presidentes nunca pudieron lograr. Entonces yo creo que lo pone a nivel de política exterior, con el mismo tema de cómo está manejando a Venezuela, el tema de China, que también ahora se va a reunir con Xi Jinping. O sea, lo pone a otro nivel, a nivel de política exterior, valga la redundancia. Entonces yo creo que internamente se ve así. Tiene sus retos en tema de política doméstica, todavía está lidiando con el tema de la inmigración y de las redadas y lo que está haciendo Vice, que hay que entender que es un tema complicado, ya que dejar entrar a Estados Unidos casi 20 millones de personas en 4 años, en cierta manera, desestabilizó muchas ciudades y se está tratando de llevar a un tema de orden en estas ciudades, porque aunque hablar del tema migratorio es sensible, pero hay que entender que la ley federal de inmigración es una ley que obviamente de no querer ejercerse, tienen los legisladores que cambiarla. Pero la ley de inmigración de Estados Unidos es una ley federal y por eso existe ICE y por eso existe la policía migratoria y la patrulla fronteriza para ejecutar ese tipo de leyes. Entonces yo creo que ahora en ese sentido está teniendo, pero es una división muy marcada, obviamente los demócratas y grupos más anti-ICE y anti la policía y el orden están en las calles haciendo protestas, muchas de ellas pagadas, y hay otros que del otro lado que no solamente están diciendo al presidente que lo siga haciendo, sino que es la manera de la cual se va a retornar el orden con el tema migratorio a Estados Unidos. Dos cosas interesantes con el tema migratorio que para que se llegue a una reforma migratoria. Primero, que se asegure la frontera y ya se dio. Entonces ahora la segunda parte es que se llegue a un acuerdo migratorio para tener una legislación que sí sea apoyada por ambos partidos y que el tema migratorio se deje de utilizar como un tema político solamente en elecciones. Porque una reforma migratoria es probable y muy positiva con una frontera cerrada. El problema es que nadie quería tomar esa responsabilidad porque tú no puedes ejercer una legislación migratoria, una reforma migratoria, si las fronteras están abiertas, porque no tiene sentido. Entonces yo creo que ahora existe una posibilidad. El gobierno está trabajando ahora en el tema de las deportaciones y ver quiénes o no pueden ser deportados y de qué manera, y luego entonces trabajar con el Congreso. No sé si se dé antes de las elecciones de término medio del próximo año, en una reforma migratoria que sea comprensiva y que pueda tener en cuenta todos los elementos que vienen con ella, porque no es solamente la tarjeta verde, no es solamente el tema de ciudadanía, también es el tema de DACA, los chicos que vinieron de chiquito a Estados Unidos, que están en el limbo, y hay muchas cosas que todavía se tienen que manejar en ese sentido. Pero domésticamente, como te digo, el tema de política exterior está fuerte, el tema de la ley y orden en un sector del país lo apoya, y más o menos por ahí está la cosa. Gracias, Willy. Nos quedan algunos temas. Tienes que volver la semana próxima, por favor, a conversar con nosotros para ver cómo avanzan las cosas a nivel del mundo. No hablamos de Madagascar, no te pregunté, pero viste que la cosa está caliente por ahí. Se está calentando, hay unas cositas que por ahí se están calentando, pero cuenta conmigo para la próxima semana. Gracias. Willy Lora, especialista consultor en política internacional desde Washington. Gracias a Willy. Momento de descansar. Ustedes se quedan con nuestra siguiente programación, con Félix Victorino y Tú Opinas. Hoy los dejo con nuestro video de despedida para pensar en otras cosas que no sean los problemas ni locales ni internacionales. Como, miren esto. Ese perrito es más inteligente que mucha gente. ¿Qué les parece? Un poco de sapiencia canina para terminar el día.